días, siendo hoy 16 de noviembre, queremos hacer una charla sobre diferentes preguntas que nos han sido propuestas desde la materia de sistemas políticos. Inicialmente nos vamos a presentar, entonces inicio con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Pinilla, también estudiante de Ciencia Política. Buenos días, mi nombre es Oscar Camilo Pulido, estudiante de Ciencia Política. Buenos días, mi nombre es Cristian Paloma y también soy estudiante de Ciencia Política. Mi nombre es Dante Emerson Díaz y también soy estudiante de Ciencia Política. Entonces, la primera pregunta que nos atañe el día de hoy es cómo ha contribuido la ciencia política para que ustedes puedan comprender la realidad latinoamericana. Inicio con Rodrigo. ¿Qué piensa Rodrigo sobre esa pregunta? Bueno, yo considero que pues, la ciencia política nos ha ayudado bastante a entender la realidad latinoamericana, ¿no? Pues desde las clases, desde los debates, las lecturas, incluso desde el mismo compartir con nuestros compañeros en los momentos en que podemos estar fuera de clase tomándonos un café, siempre como que estamos tocando los temas bastante profundidad en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido como una muy buena escuela para entender la política latinoamericana, y no solo colombiana, ¿no? ¿Tú qué piensas, Camilo? Yo pienso que a partir de todos estos, del estudio de los antecedentes históricos, se puede también como dar un panorama general de cómo se ha desempeñado el poder en la región. Entonces, desde las diferentes formas de gobierno, cómo esto influye en todos los otros aspectos como sociales, económicos y políticos. Entonces, siento que puntualmente en este tema de la revisión de los antecedentes históricos se contribuye a la comprensión de la realidad política en Latinoamérica. Considero que la ciencia política como campo de estudio directamente para el análisis de la realidad política latinoamericana a veces puede comprenderse como una disciplina un poco ausente en el sentido de que las instituciones básicas de la misma terminan siendo muy occidentalizadas. Sin embargo, desde esa interdisciplinaridad misma que tiene la ciencia política, se puede articular con los diferentes análisis que se pueden dar. Ya como lo mencionaba el compañero, puede ser un análisis historicista articulado con perspectivas como, no sé, la de colonial, que pretende ya reconocer esa realidad de colonización pasada por los países del sur que favorecen, digamos, ese análisis latinoamericano, o ya articulándolo con el feminismo que posibilita entender esas estructuras intrínsecas en las mismas instituciones que son patriarcales y misóginas en esa realidad articulada. Entonces lo vería de esa manera. No sé, Emerson. Desde mi perspectiva, yo lo que digo es que la ciencia política nos da como el fundamento no solo conceptual, sino técnico de los hechos que suceden. Y en esa línea, digamos que me uno a lo que dice Camilo con respecto al estudio de la historia, ¿no? Cada hecho que sucede en América Latina, pues tiene un origen que no va solo en la mera actualidad, sino que también tiene unos antecedentes históricos que permiten entender el porqué de las cosas, y creo que la carrera, pues para esto es, digamos, una herramienta súper importante. La segunda pregunta que vamos a tocar el día de hoy es de qué manera su paso por el programa de Ciencia Política en la Universidad Nacional ha permitido comprender con más profundidad asuntos políticos de América Latina. Empezó pues contigo. Okay. Considero que el programa de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional ha contribuido en precisamente generar en sus estudiantes una apropiación de los conceptos que son básicos o claves de la ciencia política y centrarlos con la realidad y con los mismos métodos propios de la ciencia política como el método comparado para analizar esas realidades o esos asuntos políticos en América Latina. No sé, Camilo, ¿cómo lo ves? Personalmente, las herramientas pues, del estudio y el análisis me han permitido, no solo como lo respondí en la pregunta anterior, sino en esta también, generalizar algunos problemas como lo son la tenencia de la tierra y el análisis de estos, los conflictos agrarios también que han surgido a partir del tema de la concentración de la tierra, y cómo esto también ha influido en el surgimiento de los grupos armados en varios países de América Latina. También como desde las instituciones o puntualmente desde el Estado se han planteado esas formas represivas que buscan como aniquilar o anular todos estos procesos de levantamiento en armas como resultado de los conflictos agrarios. ¿Qué piensas? Bueno, yo pues como mencioné hace un rato, pues los asuntos políticos son temas que estamos tocando permanentemente, ¿no? Y desde la facultad o desde las clases, desde la carrera, pues uno empieza a entender mejor, digamos, por qué eligen, por ejemplo, presidentes como Milei, por qué Bukele se hace popular, por qué, por ejemplo, en México
ganó Claudia Sheinbaum, o por qué con un presidente como Petro empezamos a tener otra vez a recuperar la relación con Venezuela. Creo que la ciencia política pues es una ciencia bastante compleja, bastante amplia, ¿no? Entonces tiene demasiadas aristas para entender Latinoamérica desde todos los puntos de vista. Tú puedes empezar a estudiar la parte desde lo meramente político, ¿sí? Los asuntos estatales, los asuntos del poder, como otros temas que van relacionados siempre con política, la política ambiental, la política de tierras, la política de defensa, la política de finanzas internacionales. Entonces como que siempre estamos entendiendo un poco más allá de lo que uno normalmente, digamos, estudiaría si no fuera, digamos, si no fuera estudiante de ciencia política, creo que no tendría como las bases para entender estos acontecimientos. Entonces sí siento que hay unas bases bastante amplias para entender lo político en Latinoamérica. Continuando con esa idea, digamos, de la amplitud que tiene la carrera, por ejemplo, desde el punto de vista económico, yo considero que la ciencia política me ha aportado como la facultad de poder entender por qué en Latinoamérica, digamos, las políticas desarrollistas implementadas por países del centro ha hecho que en la periferia eso tenga unas repercusiones no solo, digamos, desde el punto de vista económico, sino que social, porque ha generado desempleo a lo largo del tiempo, ha generado capacidades ociosas, ha generado, digamos, una constante crisis, un constante ciclo de crisis y leve crecimiento, ¿no? Pero esto, digamos que cada vez se va agravando más y digamos que en Latinoamérica esto genera, digamos, otro tipo de crisis que ya no es solo lo económico, sino también lo social. Y todo esto, pues la carrera permite explicar. Por último, dice, ¿qué hace falta para lograr mayor comprensión de estos procesos en América Latina? ¿Qué creen ustedes que de pronto le haría falta a la carrera o a la universidad para que tengamos una mejor comprensión de América Latina? Sigue Camilo. Entonces yo creo que sería importante también, pues si bien nosotros tenemos una formación muy desde lo teórico occidentalizada, sería también importante empezar a trabajar muchos más temas de autores y de autores latinoamericanos, ¿no? Como cuál es la visión que nosotros tenemos de nuestro propio territorio, cómo nos autopercibimos y también me parece importante que la parte geográfica es fundamental para entender muchos de estos fenómenos sociales y políticos. ¿Qué piensas? Yo considero, pues haciendo un complemento a lo que hace mi compañero, creo que Latinoamérica es muy grande, pero siempre está representada como siempre por los mismos actores. México, Brasil, Colombia, de pronto ahorita El Salvador que ha tenido como cierta relevancia, pero no le estamos dando espacio a otros, a esos pequeños estados que también son vecinos nuestros y que nosotros en clase rara vez tocamos, las Guyanas de pronto, países caribeños, que no les damos espacio dentro de nuestras conversaciones, de pronto que creo que también les hace falta tocar de pronto un poquito a esos pequeños estados que también están ahí, en medio de Latinoamérica y son muy invisibles en nuestras clases. Yo me sumo a lo que dicen mis compañeros y considero que precisamente hace falta como un análisis más regional de lo que es América Latina en la contemporaneidad, en el sentido en el que cuando nos pensamos en Latinoamérica volvemos como a los dilemas y a las dictaduras de los 80, de los procesos políticos que se dieron y no volvemos a pensar en América Latina como región y esos dilemas que tiene frente al norte, esa interdependencia que hay y precisamente esos asuntos políticos que ahora se ven, no sé, problematizados desde el norte, pero que asumen, no sé, los del sur, como las migraciones climáticas, que no son tenidas en cuenta y que deben ser analizadas no desde cada estado, sino precisamente a nivel regional, porque son afectaciones que finalmente, a pesar de tener pues estados independientes, pues son afectaciones regionales que deben ser consideradas. A mí me parece que siguiendo por esa misma línea en la que hemos ido todos, es que es importante que desde la academia nosotros tratemos de generar espacios, digamos, de construcción colectiva entre pares en la misma academia. Me refiero yo a que sería bueno que entre universidades de Latinoamérica se promoviera la escritura de papers, de investigaciones, que sea dentro de estudiantes, pero que permita aprovechar la tecnología y la ciencia para analizar esos problemas de una forma mucho más integral y que no sea solo el estudio de un país, el país en el que estoy estudiando mi carrera, sino que sea, digamos, acompañado de pares académicos de otros lugares de la región. Creo que esta sería como la conclusión de nuestro video. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.